La guerrilla. El 1 de febrero de 1967, la guerrilla boliviana emprendió su camino hacia el norte en busca de la región determinada por Che como teatro de operaciones. Ustedes pueden apreciar una foto en que la guerrilla va a empezar su objetivo de luchar, en este caso, ante el ejército de nuestro país, que era gobernado en ese entonces por un presidente de tendencia capitalista. Esto empezó en el año 1967. Ustedes pueden apreciar ahí a los guerrilleros armados. Bautismo de fuego. El 23 de marzo fue definido por el Che como una sección del ejército. Cayó en una emboscada de los guerrilleros en la quebrada de Ñancahuazú. El combate fue el bautismo de fuego para el naciente Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, ELN, declarada su fundación el 25 de marzo de 1967. El 23 de marzo del año 1967, el Che Guevara y los guerrilleros emboscaron a una sección del ejército boliviano en la quebrada de Ñancahuazú. Murieron soldados y bolivianos, algunos cayeron heridos y otros han sido tomados prisioneros. Este hecho fue tomado como el bautismo de fuego por el Che para los guerrilleros, ¿no? Ahí luego se formó el 25 de marzo de 1967 el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Entre paréntesis, ustedes pueden apreciar en su pantalla ELN. ¿Por qué Ejército de Liberación Nacional? Porque el Che suponía que esta guerrilla iba a liberar a Bolivia de la ideología del capitalismo y debían gobernar, según ellos, presidentes con una ideología socialista que beneficie al pueblo. Organización de la guerrilla. La guerrilla estuvo organizada en 3 pelotones, es decir, en 3 grupos. La vanguardia, que iba al frente; el centro, otro grupo de guerrilleros que estaba, como su palabra dice, al centro; y la retaguardia, es decir, otro grupo de guerrilleros que iban atrás, en la parte de atrás de esta guerrilla. Entonces eran 3 grupos de guerrilleros: la vanguardia, el centro y la retaguardia. Nuevos combates. En otra emboscada preparada el mismo 10 de abril, los guerrilleros lograron infligirle al enemigo otra derrota, causándole 7 muertos, 5 heridos y 22 prisioneros, además de ocupar numerosos pertrechos de guerra. El 10 de abril de ese mismo año 1967, los guerrilleros, otra vez emboscando a parte del ejército boliviano, matan a muchos soldados bolivianos, caen también heridos muchos soldados y toman 22 prisioneros y se apoderan, ¿no?, de armamento boliviano. Recompensa de 50 millones de pesos bolivianos. El presidente de ese entonces, René Barrientos Ortuño, de nuestro país, en Bolivia, ordena gratificar al traidor Honorato Rojas y anuncia una recompensa de 50 millones de pesos bolivianos, más o menos en ese tiempo unos $4.200, por la captura del Che vivo o muerto. Entonces, en ese entonces, nuestro país era gobernado, estamos hablando de 1967, por el presidente René Barrientos Ortuño. El presidente vio la necesidad de dar una recompensa de 50 millones de pesos bolivianos, más o menos como unos $4.200 en ese tiempo, a la persona o a las personas que
ayuden a la captura de Ernesto Che Guevara, vivo o muerto. Combate en la quebrada del Yuro. El Che y los demás guerrilleros libran un combate en la quebrada del Yuro. El Che es finalmente capturado. El peruano Juan Pablo Chang Navazo, el chino, y el boliviano Simeón Cuba Sanabria Willy. El Che y los demás guerrilleros se habían enfrentado al ejército boliviano, en diferentes regiones de la selva boliviana, habían matado a muchos soldados bolivianos, habían herido a soldados bolivianos, habían tomado prisioneros a soldados bolivianos. Era una situación preocupante ya para el presidente de ese entonces en Bolivia, René Barrientos Ortuño. El ejército boliviano los había, se podía decir, acorralado a los guerrilleros en la quebrada del Yuro, donde se enfrentaron bélicamente en armas. El Che cayó herido de una pierna, fue capturado junto a Juan Pablo Chang Navazo, el chino, él era peruano, y junto a Navazo, al boliviano Simeón Cuba Sanabria, Willy, conocido como Willy. Los tres fueron capturados por el ejército boliviano. Reunidos en La Paz, Barrientos, Obando y otros altos jefes militares tomaron fríamente la decisión de asesinarlo. Los tres guerrilleros fueron llevados a una escuela, en La Higuera, donde fueron ultimados el día 9 de octubre. Entonces, conocida la noticia de que Ernesto Che Guevara y otros dos guerrilleros fueron hechos presos por el ejército boliviano, por soldados bolivianos, en La Paz, acá en La Paz, René Barrientos, el presidente de nuestro país, Obando, vicepresidente, y otros altos jefes militares tomaron la decisión de asesinar al Che Guevara. Bajo esta decisión, los tres guerrilleros fueron llevados a una escuela en La Higuera, allá en Santa Cruz, en la misma región, cercana al último combate, donde fueron ultimados el 9 de octubre, es decir, fueron asesinados el 9 de octubre por soldados bolivianos. Ahí en la foto pueden apreciar al Che Guevara ya muerto, y también pueden apreciar a soldados bolivianos que lucharon contra los guerrilleros. Así acabó la tarea de estos guerrilleros. Murió Ernesto Che Guevara. Muchos de los otros guerrilleros que acompañaban a los otros grupos, como a la vanguardia y a la retaguardia, huyeron a diferentes regiones del mundo.